Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemáticas de octavo grado. Anteriormente nos habíamos quedado con el tema ángulos correspondientes y alternos. Veíamos que habían dos tipos de ángulos alternos, los internos y los externos. Y nos habíamos quedado que íbamos a resolver este esquema. Anteriormente solamente vimos el esquema inicial general que nos daba la pauta de cómo los ángulos eran correspondientes, cómo eran alternos, cómo eran opuestos, ¿sí? Entonces ahora vamos a dedicarnos a resolver el ejemplo 10 de la página 117 y vamos a encontrar todos los ángulos, en este caso, de este ejercicio, recordándonos de los ángulos que ya hemos visto, los opuestos, los correspondientes y los alternos, ya sea internos o externos. Comenzamos entonces a resolverlo en esta parte de la pizarra. Tenemos el primero, que nuestro ejercicio solamente nos dice encontrar los ángulos y nos dan un único ángulo, que es el ángulo B. Dice que el ángulo B es igual a 89 grados. Vamos a escribirlo acá. Ángulo B igual a 89 grados. Pero ¿será que yo puedo encontrar el ángulo 2? Vamos a ver, ¿por qué yo puedo decir que lo puedo encontrar? Observemos. Tengo el ángulo de 89 grados que es B. Veo el opuesto a él, me sitúo en el vértice y veo que el opuesto a él es el ángulo 2. Recordemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces ya puedo encontrar el valor del ángulo 2. Digo que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo, ¿quién? B. Pero ¿cuánto vale el ángulo B? Vale 89 grados. Vamos a abreviarlo. Estos puse opuestos por el vértice. Ya tenemos un ángulo. Vamos a tener también que el ángulo 4, ¿sí? El ángulo 4 va a ser correspondiente al ángulo B, ¿sí? Tenemos que el ángulo 4 está abajo de la línea horizontal, ¿sí? Está acá. Voy en la misma dirección y veo que también está bajo la línea horizontal, que en este caso es B. Si son correspondientes, yo puedo decir que estos valen lo mismo. Entonces voy a decir que el ángulo 4 va a ser igual al ángulo B. Por ser correspondiente, vamos a poner con una C. Entonces decimos que el ángulo 4 va a ser igual a ángulo B, que es 89 grados. Ya tenemos esta parte. Ya conociendo yo el ángulo 4, puedo encontrar el ángulo 6, ¿sí? El ángulo 6 y el ángulo 4 van a ser iguales. ¿Por qué razón? Porque son opuestos por el vértice. Entonces digo que el ángulo 4 es igual al ángulo 6, ¿sí? Tengo las líneas intersectadas, me sitúo en el vértice y veo el opuesto que está frente al ángulo 4, que en este caso es el ángulo 6, ¿sí? Digo que el ángulo 4 es igual al ángulo 6. Sustituyo ángulo 6, no lo conozco, pero el ángulo 4 ya lo conozco, que es igual a 89 grados. Entonces colocamos 89 grados es igual al ángulo 6. Aquí ya no es necesario nosotros colocar el ángulo, ¿sí? Ya con que tenga el grado, ya se sabe que es un ángulo. Ya conocemos el ángulo 6, el ángulo 4, el ángulo 2. Tenemos este, lo vamos a ir sustituyendo ya el valor. 6 vale 89. 4 también vale 89.
grados. 2 vale 89 grados. Nos hace falta encontrar el ángulo 5, el ángulo 1, el ángulo 3 y el ángulo 7. Vamos a ver cómo podemos encontrar ahora estos elementos. Bien, primeramente vamos a darnos cuenta que se cumple lo de los ángulos alternos internos. Me sitúo internamente en las dos rectas paralelas y observo, por ejemplo, recordando los ángulos alternos internos entre paralelas. El ángulo 4 es alterno interno a el ángulo 2. Son iguales. Entonces yo puedo decir que el ángulo 4 es igual al ángulo 2. 89 y 89. Se dan cuenta que también cumple con los ángulos alternos internos entre paralelas. Si yo quisiera encontrar el ángulo, en este caso 6, yo puedo decir que el ángulo 6 es alterno interno al ángulo B. 89 igual a 89. Se dan cuenta que hay diferentes formas de encontrar los ángulos, solamente basándonos en los tipos de ángulos correspondientes, alternos y opuestos. Muy bien. Vamos ahora a encontrar el ángulo 1. ¿Cómo yo puedo encontrar el ángulo 1, chicos? De la siguiente manera. Vamos a decir que el ángulo 1 va a ser igual a 180 grados menos 89 grados. ¿Por qué sé esto? Bien, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo el ángulo 1 más el ángulo B, estos me van a formar ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes forman 180 grados. Pero si yo despejo 1, si sé que ángulo 1 más ángulo B es igual a 180 grados, pero yo solamente quiero el ángulo 1, despejo 180 grados menos 89, que es el ángulo que yo conozco. Fácilmente puedo encontrar dicho ángulo, ¿sí? A través de la resta. A 180 le resto el ángulo que yo conozco, ¿sí? Sabiendo que estos dos son adyacentes. Hago entonces la respectiva resta y tengo que el ángulo 1 va a ser igual a 91 grados, ¿sí? Ya sé que el ángulo 1 va a ser 91 grados. Lo colocamos acá. 91 grados. Ahora, me sitúo en el ángulo 1. El ángulo 1 es alterno externo al ángulo 5, ¿sí? Al ángulo 5. Entonces yo puedo encontrar el valor del ángulo 5, ¿sí? Sin necesidad de estar trabajando con ángulos opuestos por el vértice. Digo que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5. Por ser alternos externos. Tengo que me sitúo en la misma línea. Me ubico en el ángulo 5. Ahora me traslado al otro lado. Y voy buscando en este caso el que está opuesto a él, ¿sí? Que en este caso es 5 y ángulo 1. Ya conozco el ángulo 1 que vale 91 grados. Entonces 91 grados va a ser igual al ángulo 5. Ya sé entonces que el ángulo 5 vale 91 grados. Lo sustituyo. Pero ¿será que hay otra forma de encontrar ese ángulo? Efectivamente, trabajando con ángulos opuestos por el vértice. Tengo que el ángulo 1 es opuesto por el vértice al ángulo 3. ¿Sí? El que está frente al ángulo 1 es el ángulo 3. Y estos tienen la intersección entre las líneas. Tiene un vértice que los separa y son opuestos mutuamente. Entonces el ángulo 3, yo podría decir que el ángulo 3 es igual al ángulo 1 por ser opuestos por el vértice.
Entonces el ángulo 3, ¿cuánto tendría que valer? Vale 91 grados, ¿sí? Ángulo 3 es igual a 91 grados. Yo conozco el ángulo 3. Conociendo el ángulo 3, yo puedo encontrar el ángulo 5, pero en este caso ya lo encontré. El ángulo 3 es correspondiente al ángulo 5 porque ambos están en el mismo lado de la transversal, que es esta línea, y ambos están sobre la línea horizontal. 3 está arriba, 5 está arriba, ¿sí? Es una forma también de encontrarlo. Digo que el ángulo 3 es igual al ángulo 5 por ser correspondientes. Y ya podría encontrar el ángulo 5, pero en este caso ya lo conocemos, ¿verdad? Solamente vamos a ubicar el ángulo 3, que es 91 grados. También existe otra forma de encontrarlo. Le estoy dando diferentes alternativas, ¿sí? Para que ustedes al momento de resolverlo vean las diferentes opciones que tienen. Si tenemos el ángulo 2, pero no conozco el ángulo 3, yo sí lo puedo encontrar. ¿Cómo? El ángulo 2 más el ángulo 3, estos forman ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes forman 180 grados. Entonces, para encontrar el ángulo 3, yo solo tendría que haber hecho ángulo 3 igual a 180 menos 89, que esto me da 91 grados. Vean que existen diferentes métodos. Al momento de resolver este tipo de ejercicio, ustedes pueden optar por el que más se les facilite, ¿sí? Ahora, solamente me hace falta de encontrar el ángulo 7. Pero eso lo tenemos inmediato. Observamos el ángulo 3 y el ángulo 7. Estos están dentro de las rectas y ambos están al otro lado de en este caso de la transversal, y son opuestos. Y si trazo una línea cruzada, el 3 va a llegar hasta el ángulo 7. Son alternos internos entre paralelas. Entonces, puedo decir que el ángulo 3 es igual al ángulo 7, por ser alternos internos. Lo vamos a abreviar así. El ángulo 3 ya lo conozco, que es 91 grados. Entonces, 91 grados va a ser igual al ángulo 7. Completamos entonces ahora que este vale 91 grados. Corroboremos si está bien. 91 más 89 nos da 180 grados. Que exactamente el ángulo 7 y el ángulo 4 son ángulos adyacentes, ¿sí? También pude haber encontrado el ángulo 7 de la siguiente manera. A 180 le restaba los 89 grados que corresponden al ángulo 4. Y al obtener esa resta iba a obtener que el ángulo 7 era igual a 91 grados. ¿Ven que hay diferentes formas, chicos? Bien, hasta aquí ya por la solución de este ejercicio. Ven que ha sido un ejercicio bastante largo. Este tema sí es bastante largo, pero yo espero que les haya servido estas diferentes formas alternativas que les he dado para encontrar los ángulos. Chicos, hasta aquí por la clase de ahora y nos vemos la próxima clase con más contenidos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Bendiciones.